Y bueno, estamos estudiando acerca de nuestro canon doctrinal. ¿Qué creemos? ¿Qué es el fundamento de nuestra fe? Y hoy vamos a compartir una enseñanza acerca de la doctrina número 5 de las Asambleas de Dios, denominación de la cual hacemos parte. Y esa doctrina dice: creemos en la creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y su redención. En eso creemos nosotros. Y esta enseñanza, como es costumbre, generalmente hay alguien que me ayuda a darla. Y en esta tarde, como ya lo dijo el pastor Giovanni Castañeda, pues es nuestro pastor en Sierra Morena y en Ciudad Bolívar, un hombre que recién la semana pasada tuvo que experimentar la muerte de su padre, y pues sabemos que Dios es el Padre de nosotros, pero nos dolerá siempre la pérdida de esos seres queridos. Giovanni, muy buenas noches. Pastor, Dios le bendiga. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a toda la iglesia, aquellos que están ahí fieles, conectados, siguiendo esta serie tan importante respecto a nuestras doctrinas. Bueno, Giovanni, que el Señor te siga fortaleciendo, te siga dando paz, porque no es fácil perder un ser querido, y alguien como el papi, como el papá, pues siempre será complicado. Y hoy pues vamos a hablar de la doctrina número 5, entendiendo que para nosotros el fundamento de nuestra fe es Cristo, como lo dijera el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Él es el único fundamento de la iglesia. Pero como toda buena edificación tiene columnas, por llamarlo de alguna manera. Y estas doctrinas, este canon doctrinal, son algo así como las columnas que mantienen nuestra fe, que nos mantienen allí unidos y estables. Y hoy vamos a hablar de eso, de la creación, la caída, la redención. ¿Qué tal, Giovanni, si nos cuentas un poquito cuál es la idea de qué vamos a hablar hoy? Claro que sí. Vamos a estar hablando de la doctrina número 5. Reiteramos lo que esta doctrina dice. Es que nosotros creemos en la creación divina del universo y del hombre, su santidad original, su caída y su redención. Esta es una doctrina realmente muy importante. Habla de esa obra del Señor directa con el hombre. Pero quisiera, mi paz, que nos contaras un poquito por qué es tan importante esta doctrina. Tiene varios aspectos, pero ¿qué la hace tan importante para nosotros? Bueno, uno de los aspectos que hace importante esta doctrina es el hecho de tantas ideologías perversas, a mi manera de ver, que abundan hoy en los medios, en las redes sociales, en las universidades, los colegios, en los gobiernos. Desde los propios gobiernos se promueven estas ideologías donde se quiere desvirtuar, negar la verdad absoluta de la creación. Y cuando realmente no entendemos, no creemos, no aceptamos que Dios es el creador, pues literalmente el hombre se va a descarriar, se va a extraviar, se va a perder. Pues qué es lo que estamos viendo en esta generación, cómo cada vez la humanidad más va naturalizando el pecado. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y por eso vamos a hablar de esto que hemos denominado del polvo a la gloria. Y lo que queremos es ratificar definitivamente que sí, nosotros
somos creacionistas. No creemos que el mundo es producto de la evolución, del azar, de la casualidad, no. Creemos que esto tiene un creador absoluto y es Dios. Y que este creador ama tanto a la humanidad que se ha propuesto llevarla a la gloria, a la eternidad. Giovanni, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían las etapas? ¿Cuál sería esa primera etapa para estudiar esta doctrina? Claro que sí, vemos la obra de Dios con el hombre que lo toma del polvo y realmente nos lleva hasta la gloria. Es algo que no hizo instantáneamente, sino que realmente en el transcurso de la historia lo vemos que lo ha desarrollado por etapas. Y esa primera etapa, pues claramente es la etapa de la creación del hombre. Esto parece muy obvio, pero es importante que lo enfaticemos una vez más. Nosotros como cristianos, miembros de las asambleas de Dios, creemos que ha sido Dios el que ha creado al hombre y que creó todo el mundo. Porque hasta el día de hoy, pues este es un tema de discusión en muchos círculos y en muchos escenarios. Pero esto es lo que afirma la palabra de Dios. Desde el primer versículo de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esa afirmación es muy clara y es contundente respecto a realmente dónde se originó toda esta creación. Y no creó solamente los cielos y la tierra, sino todos los seres vivientes, incluido el hombre, como lo está diciendo en el versículo 27. Y Dios creó al ser humano. ¿Cómo lo creó? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Qué bueno es que no somos a imagen de chita, a imagen de un simio, sino que realmente somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La palabra es muy clara, es muy enfática, muy enfática. Pero, mi paz, ¿por qué nosotros deberíamos creer este argumento, que es el argumento bíblico teológico, y no aceptar, por ejemplo, el argumento evolucionista? Porque cualquiera podría pensar que ese argumento es como más científico, ¿sí? Que como que tuviera más sustento. ¿Por qué deberíamos creer en esto? Pues Giovanni, quería comentarte una cuestión extraña que me ocurrió. Imagínate que dejé unos aparatos aquí en mi oficina, en mi escritorio, dejé un vidrio, dejé unas cosas y mira lo que encontré hoy. De manera inexplicable, todas estas piezas se convirtieron en este teléfono celular. ¿Cómo te parece eso? No, pues es una historia de vaqueros muy bonita. Puedes hacer argumentos para películas de Steven Spielberg, porque realmente no, es muy difícil Pero, de o creer. sea que no me crees. No, 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 Es eso es en serio, imposible. yo dejé unas piezas, un montón de piezas ahí y no sé, ahora que fui a buscar esas piezas, se volvió este aparato, este celular. Ay, Giovanni, eres muy crédulo. Y pues realmente digo esto exagerando, porque realmente cuando yo escucho los argumentos de los evolucionistas, es tal como pensar que todas estas piezas que estaban por ahí se convirtieron en esto. No. Si yo dijera eso, en verdad, verdad, la gente me diría que estoy loco, que eso es absurdo, que esto lo fabricó alguien en una empresa, que fue diseñado por técnicos, etcétera, etcétera. Y ahí está lo chistoso. No creemos que esto fue producto del azar, lo cual es obvio que no, pero se nos pretende hacer creer que este universo tan perfecto es producto del azar, de la evolución, de una explosión, del Big Bang. Eso es totalmente absurdo. Y podríamos pasar toda la noche exponiendo argumentos que demuestran realmente que Dios es creador. Pero sencillamente quiero mencionar dos. Número uno, el argumento teológico. Como tú lo dijiste en Génesis 1:1,
La Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia parte del hecho de que Dios es creador. Me gusta como lo dice la NBI. Dios, en el principio creó. Dios es creador. Y lo que han llegado a comprobar los científicos serios, los científicos honestos, pues es que la ciencia no contradice la Biblia. Lo que hace la ciencia es confirmar lo que la Biblia desde tiempos inmemorables ya decía. Porque antes de que la ciencia descubriera que la Tierra era redonda, ya la Biblia lo decía. Antes de que recientemente se descifrara el genoma humano, ya la Biblia lo decía en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, las cuales se cumplieron sin faltar ni una de ellas. Así que efectivamente, teológicamente, es más obvio, más lógico creer que este teléfono alguien lo fabricó. Esto no es producto del azar, igual el universo. Pero por otro lado, el argumento evolucionista está basado en meras teorías, suposiciones, especulaciones, nada comprobado, absolutamente nada comprobado. Y de hecho, lo que la ciencia habla es que toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa, y en ese sentido, la Biblia es confiable. Los evolucionistas no. Entre otras cosas, hablan que provenimos del mono. Yo por lo menos creo en el Padre Nuestro y oraría el Padre Nuestro fácil: Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero los que creen en la evolución pues tendrán que rezar: Padre Nuestro que estás en la selva, porque el papá es un simio, pero mi Padre es Dios, quien me creó. Realmente el Big Bang no explica nada, absolutamente nada. La Biblia, de manera clara, muestra un origen de todas las cosas. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de la creación hoy, pero no es el punto. El punto es sencillamente mostrar: nuestro Dios es creador. Todas las demás teorías contrarias a la Biblia pues no son demostradas ni serán demostradas jamás. La Biblia sí. Y científicos serios lo que hacen es confirmar lo que la Biblia ya ha dicho. Excelente, mi padre. Realmente el argumento teológico, al fin de cuentas, siempre resulta siendo más sólido. Resulta siendo más sólido, más consistente, más completo, sin especulaciones. Realmente debemos creer en este argumento y necesitamos creerlo. Pero entender esto, mi paz, que nosotros hemos sido creación de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. ¿Realmente qué implicación debería tener para nuestra vida? ¿O qué diferencia hace? ¿O qué diferencia hay entre la vida de alguien que cree en que Dios creó todas las cosas y no que provenimos de la evolución? ¿En qué impacta Pues esto en nuestra vida? eso tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos con Dios. De hecho, yo personalmente dudo que hayan verdaderos ateos en el mundo. Lo que yo creo es que hay gente resentida, amargada, enojada, probablemente porque no supo asumir el sufrimiento o porque ha sido maltratada, herida, y pues tiene una reacción de rechazo hacia Dios. Pero saber que Dios es el creador debe cambiar definitivamente la manera en que nos relacionamos con Él. Entender que no somos producto del azar, que si la creación es producto de un diseño, pues también significa que ese creador tiene para nosotros un propósito, y es un propósito eterno. La verdad, ninguno de los que estamos aquí nos autoplaneamos.
Yo no me autoplaneé, yo no dije, bueno, yo voy a nacer en Colombia, voy a tener talos padres, no. Ni siquiera mis padres me planearon. Realmente cada ser humano, así nos cueste trabajo entenderlo, ha sido planeado por Dios. Por eso estamos en contra del aborto en todas sus formas, porque creemos que cada ser humano, a pesar de la maldad, del pecado del ser humano, a pesar de las diferentes circunstancias en que seres humanos fueron engendrados, detrás de todo eso, en la soberanía de Dios, hay un plan. Estábamos en su plan y Dios tenía ese plan, y lo que implica es que mi tarea en la tierra no es ser rico, famoso, poderoso, ni vivir sabroso. Mi propósito en la tierra es descubrir cuál es el propósito por el cual Dios me creó y cumplirlo. Por eso cuando yo entiendo que Dios es creador y que tiene un propósito, es casi imposible que piense en el suicidio, porque sé que Dios me ama, me creó, me sustenta, tiene un plan y tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, realmente el propósito muchas veces de Dios se ve truncado porque nosotros como que nos salimos de ese propósito. Yo pienso que realmente ahí está el problema, en que por causa del pecado, nosotros nos desencajamos y nos salimos de ese propósito original de Dios. Y esto tiene que ver con esta segunda etapa del tránsito del hombre del polvo hacia la gloria. Porque la primera etapa sí fue la creación del hombre, pero la segunda etapa es otra triste realidad y se trata de la caída del hombre. El hombre fue creado santo, puro, a imagen y semejanza de Dios, pero como nos lo deja la escritura, cayó. De hecho, el libro del Génesis, en el primer capítulo, el 15 al 17, vemos una instrucción muy clara que el Señor le dio al hombre y cómo desafortunadamente, pues, no la cumplió, y vemos las consecuencias que esto tuvo. Dice el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él comas, ciertamente morirás. Entonces, una instrucción y una advertencia. La instrucción es: por favor, no vayas a comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y la advertencia: porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Por mi paz, aquí sale una pregunta. Y es que como nosotros sabemos la historia, pues Adán y Eva pecaron, comieron de este fruto, pero uno no ve al Señor matándolo de una. Uno ve episodios como el de Ananías y Zafira en Hechos 5, ¿cierto? Donde ellos mienten al Espíritu Santo y el juicio de Dios de una sobre ellos. Los dos fallecieron, pero uno no ve aquí a Adán y Eva muriendo. O sea, ¿el Señor no cumplió su sentencia o a qué se estaba refiriendo el Señor con lo que les dijo? Bueno, Giovanni, pues para entender esto hay que comprender el significado de la palabra muerte. Porque a veces creemos que muerte es sencillamente que el cuerpo deja de funcionar, que el corazón deja de latir, que no hay signos vitales. Pero la palabra muerte viene de un término griego que va a ser muy sonoro para aquellos que les gusta las series de superhéroes. Muerte es ese héroe mala gente llamado Thanos, o Thanatos en el griego. ¿Y qué es lo que significa esa expresión Thanos o Thanatos? Significa sencillamente separación. Y en ese orden de ideas, pues la Biblia nos habla de tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La que más nos preocupa generalmente es la muerte física, que sencillamente consiste en la separación de la parte material, es decir, el cuerpo,
De la parte inmaterial, el alma y el espíritu. Esa es una clase de muerte, pero no es la única. Y como tú lo dices, Giovanni, efectivamente Adán y Eva pecaron y físicamente no murieron en el momento, siguieron viviendo, pero se produjo la verdadera muerte, que es la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Leamos lo que dice. Dice, porque por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Debido al pecado de Adán y Eva, la muerte física, espiritual y tristemente eterna, pues quedó a opción, a disposición de todos los seres humanos. Muerte física, separación del cuerpo y el alma y el espíritu, la parte material de la inmaterial, la que le preocupa a muchos, por eso se cuidan, hacen dieta, deporte, toman vitaminas. La muerte espiritual, la que a muchos no les preocupan y que van por la vida con el pulso, tienen pulso, parece que viven, pero están separados de Dios, están muertos. Y la muerte eterna, que sencillamente es que una persona que está muerta espiritualmente es sorprendida por la muerte física y ya no hay esperanza, queda muerta para siempre. Pero mira, Giovanni, la muerte no fue la única consecuencia. Hubo otra consecuencia y fue que el ser humano perdió el sentido de la vida, perdió el rumbo, perdió el propósito. El ser humano hoy en día no entiende que debe vivir para la gloria de Dios, pase lo que pase, para agradar a Dios, sino el ser humano cree que fue creado para vivir sabroso, para pasarla chévere en esta tierra, y no es así, porque esta tierra es muy complicada, hay pecado, maldad, este no es el cielo, y aquí a veces nos va a tocar sufrir. Pero otra consecuencia del pecado no fue solamente la muerte, la pérdida de propósito, sino la pérdida de la inocencia. Porque el ser humano a partir de ahí ya no quedó inocente. A partir de ahí aparecieron sentimientos tales como temor, culpa y vergüenza. Uno lo lee en Génesis 3. Temor, culpa y vergüenza aparecieron ahí. Y eso, pues lo que ha producido es lo que los teólogos llaman la depravación total. El ser humano es malo por naturaleza debido a esa herencia. Y es lo que estamos viviendo y viendo en esta generación, cómo la maldad y el pecado se ha ido naturalizando. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Va a llegar un día, Giovanni, en que la gente, por ejemplo, solo por mencionar algo, la gente que no consume drogas es rara. La gente que no es corrupta es rara. La gente que es heterosexual, uy, qué extraño. Y realmente esa depravación, la única forma en que el hombre se puede liberar es por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede liberar al ser humano del pecado. El ser humano nace con esa tendencia a la depravación. Uno no tiene que enseñarle a un niño pequeño cómo portarse mal, eso ya viene ahí. Ahí es que enseñarle cómo portarse bien. Por eso por allá Pablo en Gálatas 5:19 habla de las obras de la naturaleza pecaminosa y tiene un listado bastante largo, quisiera leer, dice, está la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos,
los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, la envidia, la borrachera, dice Pablo, orgías y otras cosas parecidas. Y dice Pablo, les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A esa situación llevó el pecado. Esa es la muerte, la verdadera muerte. Como puedes ver, Giovanni, y ustedes, hermanos que están conectados con esta transmisión, esto no es totalmente obra del diablo, porque la gente es que es el diablo, no, es la naturaleza pecaminosa, es lo que llevamos por dentro hasta que el Espíritu Santo, en su poder y bondad, nos libera. No sé, Giovanni, ¿qué consejo le darías a alguien que de repente está escuchando esta transmisión y puede que conozca o no al Señor, pero está luchando con algunos de estos pecados que mencioné de Gálatas? ¿Qué les dirías a ellos? Pues aquí hay algo clave en esto, mi paz, y es que todas estas son cosas que gobiernan a los hombres cuando están apartados de Dios. Porque lo que decías, una separación, cuando uno está apartado de Dios y es gobernado, o sea, estas cosas gobiernan a aquellos que vienen apartados de Dios. En ese sentido, pues claramente necesitamos acercarnos a Él porque solamente en Él encontramos la redención y la libertad completa que necesitamos para ello. Pero ahorita mencionabas una serie de consecuencias que realmente todas son graves. La separación, la muerte eterna, la depravación de la mente, esa conciencia entenebrecida, esas consecuencias que no solamente fueron para Adán, sino que fueron también para todas sus generaciones. Nos afectó a todos nosotros de ahí para adelante. Entonces, ese considerar y dimensionar las consecuencias del pecado debe servir a nosotros de advertencia. Oiga, el pecado es grave, tiene consecuencias graves. Necesitamos apartarnos, porque es que cuando uno vive en pecado, el pecado de Adán afectó hasta la creación. O sea, afectó a las generaciones, al como persona, y afectó al mundo, afectó a la creación. Cuando el ser humano vive en pecado, mire, se afecta la salud, se afectan las finanzas, se afectan las relaciones, el hogar, el trabajo. Realmente todo empieza a fallar. Entonces, tener claro que las consecuencias del pecado son serias para el presente y pueden ser muy serias para la eternidad, nos debe llevar a apartarnos del pecado. Pero yo creo que también, mi paz, que otro aspecto que es importante es que como esta lucha es interna, como decía, no, es que no son cosas del diablo, son las obras de la naturaleza pecaminosa, son cosas con las que luchamos que están dentro de nosotros. Realmente hay un consejo muy práctico que le da el apóstol Pablo a Timoteo, refiriéndose a él como ministro. Dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, un consejo que también es muy válido para todos nosotros, para alguien que está en esta situación, es: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Ejercítate, haz ejercicio, entrena para una vida piadosa. Es decir, que una vida que agrada a Dios realmente debe ser ejercitada. Y Pablo le está mandando a Timoteo a ejercitarse como un atleta que participa en una competencia. Y una persona que está metida en la competición a alto nivel es una persona que madruga, suda en sus entrenamientos, hace sacrificios, se cuida en la dieta. Pero lo cierto es que sobre todo es una persona que constantemente está practicando sus ejercicios. La disciplina que él practique, sea atletismo, sea boxeo, lo que sea, constantemente lo está practicando. Y la verdad es que, mi paz, cuando uno ve una persona que frecuentemente está cayendo en pecado, uno cuando va al punto de averiguar, su vida devocional generalmente es muy débil. Es una vida devocional frágil. O a veces ni siquiera hay vida devocional. Esa es la realidad. Por eso, para todos nosotros es tan importante la oración diaria. El tiempo con Dios, que es un innegociable, el cual no vamos a cansarnos de enfatizar. Necesitamos pasar todos los días tiempo en la presencia del Señor. El congregarse, que no es una opción para la iglesia. O sea, el congregarse no es algo opcional. Congregarse es un mandato del Señor, es un hábito, es una disciplina completamente saludable para nosotros, es un innegociable para un cristiano saludable.
Entonces necesitamos ejercitarnos, practicar realmente estas disciplinas espirituales que nos van a ayudar en esta lucha contra el pecado que, como veíamos, está dentro de nosotros. Pero realmente el punto clave es reconocer y aceptar y rendirnos a la victoria que tenemos en Jesucristo. Nosotros debemos hacer nuestra parte, pero realmente la victoria que nos la está entregando nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Giovanni, es que realmente este proceso de ir del polvo a la gloria no es un proceso de autosuperación, de hágalo usted mismo, de descubre el campeón que hay en ti. No, no se trata de eso. Realmente tenemos que hacer nuestra parte, como lo dices, pero el secreto del éxito, el elemento innegociable, es rendirnos por entero a la obra del Espíritu Santo de Dios. Esta pelea contra esa naturaleza pecaminosa, esta pelea, más que peleando, se gana rindiéndonos, pero rindiéndonos a Dios. Así que ya nos quedó claro que la doctrina nuestra es creacionista. Creemos en la creación del universo, en la creación del hombre. 2, creemos en la caída. El hombre es pecador por naturaleza y ese pecado lo separa de Dios. El real problema del ser humano no es la pobreza, no es la desigualdad, no es la falta de oportunidades. Claro que eso nos preocupa, pero el problema verdadero del ser humano es el pecado. Mire, venga el gobierno que venga, izquierda, derecha, centro, arriba, hasta el gobierno del anticristo va a ser un gobierno que parecerá perfecto y por eso engañará a los judíos y a los moradores de la tierra que se queden después del rapto de la iglesia, que luego hablaremos de eso. Pero es que el problema del hombre no es ese, no es falta de educación, no es falta, todo eso es importante. El verdadero problema es la caída. El ser humano es caído, es pecador por naturaleza. Y eso nos lleva a la tercera etapa y es la redención. Porque lo que el ser humano más necesita, más que universidades, más que hospitales, más que eso, lo cual, óiganme, no me malinterpreten, eso es importante, pero lo que el ser humano necesita es la redención. Necesita ser redimido. Y uno puede ver desde el Génesis la manera como Dios trató con ese primer pecado de Adán y Eva. Cuando uno lee el Génesis, y espero que lo estés leyendo, pues lo que uno encuentra es que cuando Adán y Eva pecan, la Biblia no dice, y ellos se pusieron a charlar y dijeron, ay, pecamos, volvamos a Dios. No. Lo que ellos hicieron fue alejarse de Dios, taparse, esconderse, porque estaban enfrentando el miedo, la culpa y la vergüenza. Y es Dios mismo quien toma la iniciativa de salir a buscar el hombre. Y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No porque Dios esté buscando información, sino porque Dios quiere que el hombre se ubique. Pero Dios es el que sale a buscarlos. Y esa ha sido la historia de la redención. Dios siempre buscando al hombre. Siempre. Porque el hombre, debido a que está en una condición de caída, de pecado, no puede. Dios siempre está buscándolo. Y lo buscó tanto que un día dejó su trono, su gloria, para hacerse polvo, para venir a rescatarnos, a morir en la cruz, a salvarnos, para llevarnos del polvo a la gloria. Oiga, Él lo hace absolutamente todo. Aleluya.
Amén, amén. Qué hermoso esto, mi paz. Uno ve siempre esa intención de Dios de mantener esa comunión con el ser humano. Ese trato tan lindo, ¿no? Como decías ahorita, cubriéndolo tan pronto ellos pecaron. Uno ve cómo en el Antiguo Testamento estableció un sistema de sacrificio de animales para que la gente mantuviera esa comunión y ese contacto con Él hasta cuando de manera definitiva lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí sale otra pregunta, mi paz, porque cuando nosotros vemos el episodio de la caída, ¿cierto? Vemos a Adán y Eva siendo expulsados del jardín del Edén, perdiendo esa comunión. Y es tanto que el Señor dice en la Biblia que puso ángeles, ¿cierto? Que custodiaron en el camino, que puso hasta una espada revolviéndose en el camino para que el hombre no tomara del fruto del árbol de la vida, ¿sí? Y entonces cualquiera puede decir, no, oiga, no, es que el Señor estaba enojado. Esas espadas como por aquí ni se arrimen, por aquí ni vuelvan. Uno podría asimilar eso. Entonces, podría preguntarse uno, ¿realmente sí quería o no quería el Señor mantener la comunión con los seres humanos? Excelente punto, Giovanni. Excelente punto, y esa escena que acabas de describir, pues lo que muestra no es el enojo de Dios, no es la ira, no es a un Dios bravo tomando represalias, no, más lejos de eso. Lo que está mostrando es a un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que no quiere que el ser humano extienda su mano y tome del árbol de la vida en esa condición caída, en esa condición, digámoslo así, de maldición, de pecado. Porque si el hombre, los primeros padres, Adán y Eva, hubieran tenido acceso al árbol de la vida en la condición caída, no hubiera podido haber redención para ellos. Sería como los demonios, como Satanás, no hay salvación. Pero Dios lo que hace es impedir que en esa condición caída accedan al árbol de la vida. Pero si uno lee la Biblia, uno ve que al final de la historia de la redención, pues en el Apocalipsis se nos muestra que los redimidos volveremos a tener acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya habremos sido redimidos y eso pues ya no nos va a afectar. Por eso la Biblia dice que no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá muerte. Recordemos que cuando Adán y Eva pues pecan, lo que hace el Señor es matar unos animales, no se sabe cuáles, para cubrirlos a ellos con pieles. Es decir, lo que hizo el Señor fue cubrir. Esa palabra en el hebreo es capar, expiación, cubrir, tapar. Pero cuando Jesús viene, Él no vino para cubrir el pecado. No. Juan el Bautista cuando lo presenta dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no vino a cubrir, sino a quitar, y esa es la redención. En palabras de Pablo, en Romanos 5, 18 y 19, dice esto. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y miren ese versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y ese justo es Cristo, que pagó el precio por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que definitivamente Dios creó al hombre
en santidad, una santidad original, pero el hombre, debido a su rebeldía, a su terquedad, pecó y cayó y perdió esa posición de dignidad. Pero Dios, en su amor, lo que hace y lo que sigue haciendo hoy a través de nosotros como iglesia, como cristianos, es anunciarle al mundo el evangelio para que el hombre pueda ser redimido. Giovanni, ¿qué le dirías a los creyentes que están conectados hoy y de paso a los no creyentes? ¿Cómo podemos responder a un amor tan extraordinario como el amor de nuestro Dios? Un Dios que no solo es creador, que no solo es sustentador, sino nuestro Dios que es redentor. ¿Cómo le respondemos? Pues mi padre, realmente cuando uno mira esta obra tan linda y tan extraordinaria, esto hay que valorarlo, realmente. Esto necesitamos valorarlo. A los no creyentes, un no creyente, ¿cómo debería responder? Aprovechando la oferta que el Señor le hace, arrepintiéndose, reconociendo esta naturaleza de pecado y corriendo a Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Él encontramos esa restauración y esa redención total. Lo que decías ahorita, solamente Él quita el pecado. Cristo es quien quita el pecado. Entonces, esa debe ser la respuesta de alguien que no tiene la seguridad de su salvación, de uno creyente. Pero nosotros, como creyentes que hacemos parte de la iglesia del Señor, realmente necesitamos valorar esto. El autor a los Hebreos dice: ¿cómo pues nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? Nosotros también debemos cuidar y valorar esta salvación, y no es simplemente vivir con el temor de andarla perdiendo, sino realmente es darle la importancia que ella tiene y comprometernos sinceramente con el Señor a una nueva vida. Pero por otro lado, algo que es clave es que nosotros necesitamos comprometernos con el anuncio de este plan redentor a la humanidad. Porque lo que Dios estableció en su plan, el plan de Dios, es que los hombres se salvaran a través de la predicación del Evangelio. El plan redentor incluye la predicación del Evangelio. Y así es como lo describe Pablo a los Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 14, Pablo escribe de la siguiente manera: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Lo que aquí dice, amados, que tú y yo somos la estrategia de Dios. El plan redentor que Dios mismo diseñó requiere de hombres y mujeres que vayan y prediquen, hombres y mujeres que vayan y hagan discípulos. De eso se trata la gran comisión, no es la gran sugerencia. Somos el plan de Dios para salvar a una humanidad que, como bien lo decía mi pastor ahorita, es una humanidad caída, es una humanidad muerta, separada de Dios. Pero mientras la iglesia siga simplemente encerrada en sus propios intereses, resolviendo sus propios problemas, viviendo para sí mismo, o como decía, preocupada en vivir sabroso, realmente esta misión no se lleva a cabo y necesitamos comprometernos con ella. Yo creo que esta es la respuesta que nosotros como iglesia debemos ofrecer a esta obra tan linda, tan extraordinaria que ha hecho el Señor por todos nosotros. Gracias, Giovanni. Tenemos que ir cerrando pues, nuestro estudio de hoy, reafirmando que creemos que Dios creó al ser humano, lo creó con un propósito grande y eterno. Nos creó para la alabanza de su gloria, nos creó para que tengamos comunión con Él, pero el ser humano decidió vivir en independencia, lejos, separado de Dios, y pues eso ha traído las consecuencias, el pecado, la muerte, todo esto. Pero que Dios tiene, por así decirlo, una traga tan maluca por la humanidad, que no solamente diseñó el plan redentor, sino que Él mismo pagó el precio por él, y Él usa hoy a la iglesia y espera que tú y yo hagamos nuestra parte. ¿Y cuál es esa parte? Anunciar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que anunciar a Cristo. La pregunta
El enfoque principal de nuestra vida no debe ser la riqueza, la fama, el prestigio. La prioridad número uno de nuestra vida debe ser llevar vidas, almas a los pies de Cristo. La pregunta para ti como creyente es: ¿habrá alguien en el cielo gracias a ti? ¿Alguien irá al cielo porque tú le hablaste, porque tú cumpliste con la gran comisión? Una película que me fascina, que es muy dura, muy larga, pero muy premiada, La lista de Schindler. Y en su desenlace vemos a Schindler agarrando una joya, un anillo que tenía, y llorar y decir: pude haber salvado uno más. Creo que esta doctrina tiene que movernos a anunciar el evangelio y a hablar de Cristo. Giovanni, ¿qué tal si nos compartes esa frase de cierre y oras para que podamos responder a este amor tan especial, al amor redentor de nuestro Dios? Amén, claro que sí, mi paz. Quisiéramos que guardaran esta reflexión el día de hoy, y es que para el polvo dejar y a la gloria entrar, los hombres el evangelio necesitan abrazar. Para el polvo dejar y a la gloria entrar, los hombres el evangelio necesitan abrazar. Ese fue el plan de Dios. El evangelio fue el camino establecido por Dios para llevar al hombre desde el polvo hasta la gloria, a donde a ti y a mí nos quiere llevar, y a toda esta generación. Oremos al Señor.